Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Es un privilegio para nosotros poder compartir la palabra de Dios en esta mañana y queremos que todo lo que salga por nuestra boca llegue a tu corazón como que es la voz del Espíritu, hablando lo que Dios quiere para su iglesia en este tiempo. Y es uno de los mensajes que más me apasiona en mi vida, es conocer al Espíritu Santo. Y celebramos en este día la llegada por primera vez del Espíritu Santo y se le conoce como la fiesta, el día de Pentecostés. Y es impresionante lo que sucedió ese día cuando muchos hermanos estaban reunidos buscando la presencia de Dios, adorando al Señor y también obedeciendo al Señor que le dijo, vayan, no se vayan de Jerusalén, esperen mi promesa. Y estuvieron por varios días juntos, orando, buscando la presencia de Dios, cuando en un momento que no lo esperaban vino un viento recio sobre cada uno de ellos y empezaron a hablar en nuevas lenguas acerca de las maravillas de Dios. Una experiencia maravillosa que el Señor derramó sobre su pueblo en ese día. Y me impresiona cómo el apóstol Pedro se paraba delante de todos y decían, esto es lo dicho por el profeta Joel. Inmediatamente cuando vino el Espíritu Santo sobre ellos, lo primero que trajo a su vida, a la vida de este discípulo del Señor, fue revelación de la palabra. Y le dijo, esto que está sucediendo aquí es lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y así sucesivamente. Y una de las cosas que queremos enfocarnos en este día es que el Espíritu Santo, Dios lo trajo a su iglesia para revelarnos al Padre, para revelarnos la presencia de Dios. Y en esto quiero enfocarme un momentico en esta mañana y quiero que vayas conmigo al libro de Primera de Corintios, capítulo 2, y voy a leerle un poco lo que está sucediendo en este lugar y cómo esto se refiere a la revelación que el Espíritu quiere traer a la iglesia en este tiempo. Y dice así, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de humana sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y me quiero detener en esta parte donde dice, el apóstol Pablo dice, yo fui a ustedes, él fue a una iglesia y dice que él se propuso no hablar con ellos palabras de sabiduría humana, palabras persuasivas de humana sabiduría, sino que vino a ellos con demostración del Espíritu y de poder. Hace una diferencia aquí entre lo que es la sabiduría humana y entre lo que es la revelación del Espíritu. Y quiero que en esta mañana te lleves esto. La sabiduría humana puede deslumbrarte en algún momento. Si una persona está hablando algo que tú nunca habías escuchado, puede deslumbrarte la sabiduría de esa persona, pero te lleva a honrar a la persona y a asombrarte de la persona. Pero sin embargo, la revelación del Espíritu te lleva a ser transformado, a ver una transformación de adentro hacia afuera. Y la revelación del Espíritu apunta a Cristo. Y aquí el apóstol está haciendo una diferencia entre lo que es sabiduría humana y entre lo que es revelación del Espíritu. ¿Para qué? Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y es mi oración sobre mi vida, sobre mi casa, sobre mi familia, mis hijos, sobre la iglesia en este tiempo, que nuestra fe, mi hermano, no esté fundada en la sabiduría humana, no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino que esté fundada en el poder de Dios. Y Dios quiere revelarnos ese poder por medio de su Espíritu. Y dice más adelante, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perece, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. Está hablando que hay una sabiduría, pero una sabiduría espiritual, es una sabiduría que está oculta, pero que no tiene que ver con la sabiduría que de los príncipes de este siglo, decía, que porque si ellos lo hubieran conocido, habían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito,
sigue diciendo, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Dios quiere revelarnos mucho más de lo que hasta ahora ha revelado a tu vida y a mi vida. Hay cosas grandes, hay cosas profundas, hay misterios de Dios que todavía nosotros no hemos conocido. Sí hemos conocido muchos misterios de Dios, hemos conocido mucho del carácter de Dios, de su persona, pero Dios tiene más, Dios tiene más. Dice, Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Todas esas cosas que ojo no ha visto, que oído no ha escuchado, que ni siquiera han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero ¿cómo Dios nos las revela, hermano? Dios nos las revela a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Mientras más nos acercamos a Dios, más conocemos su revelación, porque el Espíritu ya está escudriñando las profundidades de Dios. El Espíritu ya está buscando en lo profundo de Dios, ya le está preparado con los misterios de Dios. Solamente nosotros, buscando el Espíritu, es que ya nosotros recibimos todas las cosas que ya el Espíritu buscó, escudriñó de las profundidades de Dios. Dice la palabra de Dios en Romanos 11:33, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría, cuán profundos son tus juicios e inescrutables tus caminos. Dios revela lo profundo y lo escondido, y hay mucho más para buscar de Dios, hay mucho más para profundizar en la palabra de Dios, hay mucho más revelación que el Espíritu quiere darte a tu vida, quiere darte a mi vida, de lo que es Él, de lo que Dios nos ha concedido. Y dice más adelante en el versículo 11, porque a quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Amén, aleluya. Nadie conoce, lo vuelvo a repetir, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Y aquí viene una declaración poderosa que puede transformar tu vida en esta mañana. Dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Dios quiere que sepamos. Dios quiere que lo conozcamos. Dios quiere que sepamos qué es lo que nos ha concedido, cuáles son las riquezas de su gloria, cuáles son las profundidades de su amor, cuál es su carácter, cuáles son los planes que Dios tiene para nuestra vida. Aleluya. Y dice, y nosotros hemos recibido el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Y dice el libro de Juan 16:13, dice el Señor, yo enviaré el Espíritu de verdad. No sé si recuerdas esta palabra, dice, el Espíritu los guiará a toda la verdad, hablará todo lo que lo oyere y los hará saber las cosas que han de venir. Les hará saber, dice el Señor, las cosas que han de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y lo dará a conocer. Cosas grandes, cosas ocultas que tú no conoces, son las que Dios quiere revelarte, hermano. Quiere revelarte, iglesia, quiere revelar a nuestra vida por medio del Espíritu, por medio de una intimidad con el Espíritu Santo. Aleluya. Y le vuelvo a decir, dice el Señor, nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, nosotros no hemos recibido el espíritu que se guía por la sabiduría de este mundo, mi hermano. Nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios para que sepamos, conozcamos lo que Él nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Mira, recibe esta palabra. Dice, nosotros hablamos sabiduría, pero no la hablamos con palabras enseñadas por sabiduría humana. Cuando quieras conocer, cuando tengas una duda acerca de la palabra, busca al Señor y dile, Señor, ¿qué quisiste decir en este momento? Revélame, Espíritu Santo, a mi corazón, qué es lo que quiere decir tu palabra. Porque nuestra fe no está fundada en palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. Que seamos enseñados por el Espíritu.
que acomodemos lo espiritual a lo espiritual, que no haya nada de sabiduría humana en nuestra vida, que busquemos conocer a Dios íntimamente, conocer las cosas que Él nos ha concedido, las cosas que Él nos ha preparado por medio de su Espíritu Santo. Y por eso oramos para que la iglesia, para que nosotros tengamos revelación de la presencia y del Espíritu de Dios. ¿Verdad que sí, Ale? Así es, y siguiendo y dándole continuidad a lo que estamos hablando en esta mañana, y Swanley ha venido diciendo acerca de esta verdad. Este es nuestro tema. Yo quiero leerles un pasaje más, aparte de los que Swanley ha compartido, y este en especial de 1 Corintios 2, para darle continuidad a este tema que hoy queremos sembrar en tu corazón. La necesidad, este es el tema, la necesidad que el Espíritu Santo nos imparta sabiduría y revelación para aumentar en intimidad con el Padre. Y esto define mucho el valor, la madurez y todo el propósito de Dios en nuestras vidas. La Biblia dice en Efesios 1, y voy a leer a partir del versículo 15 hasta el versículo 20, dice la palabra de Dios: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Me detengo antes de continuar para decirte esto. El apóstol Pablo identificó dos frutos o dos virtudes básicas que toda iglesia tiene cuando es una comunidad de fe que ha nacido de nuevo, que son la fe y el amor. Y eso caracteriza a todos los cristianos. Eso surge de manera natural por la fe en el Hijo. Pero dice luego: yo ahora, aparte de dar gracias por estas dos virtudes de fe y amor en la vida de ustedes, hago algo más. Y entramos al versículo 17, donde se vuelve central para este tema. Dice: oro para que el Padre, el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Y aquí entonces viene a añadir dos cosas a las dos virtudes anteriores. Él dice: aparte de la fe y el amor que ustedes ya tienen por ser verdaderos cristianos, ahora es necesario que se les sea impartido por el Espíritu Santo la sabiduría y la revelación en el conocimiento de Él. Y algunas otras versiones dicen para el conocimiento de Él. Pareciera ser aquí que solamente se está hablando del espíritu humano, porque la palabra espíritu está en minúscula, ¿cierto? Pero sin embargo nosotros sabemos que el espíritu humano no puede recibir sabiduría de Dios ni revelación de Dios a menos que nos sea dada por el Espíritu Santo. Así que de forma explícita está hablando del espíritu de nosotros, pero de manera implícita está hablando del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir eso? Que ninguno de nosotros llegaremos a la sabiduría y a la revelación del Padre a menos que sea por una impartición del Espíritu Santo. Como decía Swanley, la revelación y la sabiduría en el reino de Dios no se dan por la vía natural del intelecto y la razón humana, se dan por medio de la impartición del Espíritu Santo, que es una dinámica totalmente diferente. Tiene que ver con relación con el Espíritu de Dios, y eso implica rendirse a la persona del Espíritu Santo. Cuando nosotros nos rendimos a Él, le cedemos gobierno y Él entonces comienza a darnos de lo que le pertenece. Y el Espíritu Santo es un espíritu de sabiduría y es un espíritu de revelación. Yo veo la sabiduría y la revelación de esta manera, o al menos debo decir, el Señor me lo ha mostrado de esta forma. Sabiduría es la capacidad de entender lo revelado, tanto en la Biblia como de otras formas. Lo que está ya dado por el Señor, lo podemos entender como el cielo lo define, no como la tierra lo define. Y eso es importante porque en la iglesia hoy hay conocimiento de hombre y hay hombres con conocimiento de Dios. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia entre lo uno y lo otro es que hay hombres razonando la Biblia y hay hombres poniendo el razonamiento a disposición de la mente de Cristo que nos ha sido dada, el Espíritu Santo, como leíamos de Pablo a través de Swanley en Corintios. Es decir, el Espíritu nos imparte un entendimiento de lo revelado que nos lleva a ser sabios en Él. Esa es la sabiduría de Dios. Y la revelación tiene que ver con los secretos. Tiene que ver con los misterios, tiene que ver con lo que no se ve a simple vista, tiene que ver con lo que solamente Dios le permite conocer a los íntimos. Por eso aquí la implicación del texto de Pablo en Efesios 1:17 es ser íntimos con el Padre. Fíjense la dinámica. Él ora al Padre para que el Espíritu imparta a nuestro espíritu sabiduría y revelación. ¿Para qué?
para que tengamos conocimiento de Él, para que aumentemos en el conocimiento de Él. ¿Y quién es Él en este caso? El mismo Padre al que le ha estado orando. Oro al Padre para que por el Espíritu reciban sabiduría y revelación, para que entonces el conocimiento de Él sea aumentado en ustedes. Y esto nos revela a nosotros algo. La iglesia que entra en la relación de fe y de amor con el Padre no se puede conformar con estas dos solas virtudes. Tiene que entonces rendirse al gobierno del Espíritu Santo para que éste aumente las virtudes del cielo en nuestras vidas y entremos a ser, aparte de una comunidad de fe y amor, también una comunidad del Espíritu que se mueve en sabiduría y revelación. Si algo necesita esta generación es sabiduría del cielo y es revelación de arriba. ¿Saben por qué? Pablo comienza a revelar un par de cosas en estos versículos que siguen. Y él dice, alumbrando, luego que la sabiduría y la revelación nos es impartida por el Espíritu en el conocimiento del Padre, él va a alumbrar los ojos de nuestro entendimiento. Y esa es una forma aquí de decir que él va a abrir nuestro entendimiento espiritual, no el racional, el del Espíritu. Y no tenemos nada en contra del intelecto porque somos seres intelectuales, pero nuestro intelecto, hermanos, tenemos que ponerlo al servicio del Espíritu. Tenemos que ponerlo al servicio del entendimiento que es abierto por el Espíritu en nuestras vidas. Y entonces cuando el entendimiento es abierto, la razón se subordina a la mente de Cristo, que es el Espíritu Santo. Y cuando la iglesia no entiende esto, tenemos una iglesia que trata de definir a Dios cuando es Dios el que define su palabra y se define a través de los sensibles de espíritu, de los rendidos al Espíritu que revelan los secretos de Dios. Él alumbrará los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis. Aquí viene lo que quiero enfatizar, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Y yo creo que aquí viene el porqué, la causa de esta sabiduría y revelación que Pablo pide que sea derramada en nuestros corazones. Y la causa es que cuando el Espíritu nos imparte sabiduría y revelación y comenzamos a entender los secretos de Dios que no se ven por la vía natural y empezamos a entender las cosas de Dios que son de vida, debo decir esto, esa revelación y esa sabiduría va en aumento en proporción a nuestra intimidad con el Padre. Quiero enfatizar esto. El propósito del Espíritu, Suani lo estaba diciendo, el propósito del Espíritu es que nosotros conozcamos al Padre, así como conocemos al Hijo, que se nos revele el Padre, su carácter, su personalidad, lo que Él está hablando, no solamente lo que Él dijo, porque Dios no habla en tiempo, Dios habla en su ahora, en su presente. Tú tienes que entender de eso, la palabra de Dios no tiene tiempos, la palabra de Dios opera en los tiempos de Dios y los tiempos de Dios tienen que ver con el eterno presente en el cual Él está. Por lo tanto, Él está hablando ahora y el Espíritu nos revela lo que el Padre está diciéndole a su iglesia, a su pueblo, a su familia ahora. Y cuando eso sucede, esa sabiduría y esa revelación que vemos en muchos en el pueblo de Dios o en algunos es el producto de la intimidad. Así que el énfasis aquí es: conozcamos al Espíritu Santo, rindámonos a su gobierno, porque Él nos hace íntimos con el Padre y con el Hijo. Jesús dijo: cuando venga el Espíritu, en Él estaremos viniendo el Padre y yo también. Es decir, la intimidad es con todas las personas de la Trinidad y con Dios en esencia. ¿Para qué? Para que nosotros sepamos cuál es nuestro llamamiento. Y nuestro llamamiento es a la esperanza. Es impresionante la conexión que hay entre la intimidad con el Espíritu y también con el Padre, que nos lleva a revelación y sabiduría y a apertura del entendimiento con la esperanza. Y esto es necesario que lo entendamos. Si tú quieres vivir un cristianismo de esperanza, tú tienes que ser íntimo con el Espíritu, con el Padre y con el Hijo. Ese espíritu de intimidad que vas a tener, o esa relación de intimidad que vas a tener con la presencia de Dios, te va a aumentar en sabiduría y en revelación. Y entonces vas a poder vivir en esperanza. Y tú me preguntarás, bueno, ¿y por qué es tan importante vivir en esperanza? Por una sencilla razón: los cristianos que no tienen esperanza son cristianos cínicos. Son cristianos que comienzan a cuestionar la fe. Son cristianos que comienzan a perder realmente la perspectiva. Son cristianos que en el fondo de sus corazones están llenos de amargura, porque la esperanza nos permite ver la realidad difícil de hoy desde la perspectiva del cielo. Y por ejemplo, una pandemia, un enclaustramiento en una casa, una situación que nos cambió los planes, no nos aplasta. ¿Sabes por qué? Porque el presente está supeditado al futuro de Dios, a la esperanza de Dios en Cristo Jesús.
Miren a dónde nos lleva la intimidad. La intimidad derrama en nosotros sabiduría y revelación, conocimiento del Padre, apertura del entendimiento para que seamos una iglesia de esperanza. La fe misma en su definición implica lo futuro, implica la esperanza. Hebreos 11:1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces la fe tiene dos dimensiones, convicción de lo que no se ve, la dimensión presente. Pero certeza de lo que se espera, la dimensión futura. En la fe está encerrada la esperanza y es por la fe que agradamos al Padre. Entonces el Espíritu Santo quiere que nosotros lleguemos a intimidad con el Padre para que tengamos revelación de Dios, sabiduría de Dios y podamos interpretar los tiempos desde la perspectiva del cielo y no de la tierra, desde la mente de Dios y no la nuestra, para llenarnos de esperanza. Porque una iglesia que no tiene esperanza es una iglesia que no puede levantar a una generación a creerle a un Dios que está por encima de circunstancias y que las está transformando. Y lo segundo que él dice es que también nos va a dar certeza de cuál es nuestra herencia y de cuál es nuestra riqueza en la gloria de Dios. Es decir, él está diciéndonos, hay algo para ustedes encerrado en los cielos, a lo cual ustedes pueden acceder por la intimidad con el Padre. Por eso la gente que camina con Dios en intimidad es tan segura. Por eso es proporcional a la intimidad con el Padre esa certeza que se apodera de una persona que conoce a su Dios. El pueblo que conoce a su Dios permanece fortalecido en él. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo imparte esperanza y a la misma vez nos está revelando secretos que tienen que ver con los tesoros espirituales que están guardados en las recámaras más íntimas del reino de los cielos, pero a la que solamente acceden los íntimos que tienen comunión con el Espíritu Santo. Y por último, el apóstol Pablo dice que nosotros entonces vamos a comprobar por el entendimiento que nos ha sido abierto, vamos a comprobar cuál es la superinminente grandeza de su poder para con nosotros. No está hablando, fíjense, esperanza tiene que ver con lo futuro, las riquezas de la gloria hay que acceder a ellas espiritualmente, pero el poder dice que es súper inminente. ¿Saben lo que es inminente? Lo que está a punto de ocurrir. Es decir, la disposición del cielo es que nosotros nos movamos en el poder de Dios para que la situación inminente, cercana, que estamos al punto de enfrentar, no la enfrentemos en nuestra propia fuerza. Entonces una iglesia que entiende esto no minimiza la persona del Espíritu Santo. Una iglesia que entiende esta dinámica de Dios no relega a un segundo plano ni a un tercer plano a la tercera persona de la Trinidad. Lo he dicho otras veces y lo quiero enfatizar. El Espíritu Santo es el tercero de la Trinidad, pero no es el tercero en importancia. Es lineal la relación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Estos tres, dice la Escritura, son uno. Estos tres son uno. Y el Espíritu nos revela al Padre y al Hijo. Y al revelarnos al Padre y al Hijo nos vuelve íntimos. Porque quien conoce el carácter de su Dios es íntimo con Él. Dios le revela secretos a sus amigos. Dios le revela secretos a sus íntimos, a Abraham, a sus discípulos y ahora a nosotros. Pero eso es algo que tenemos que profundizar. ¿Para qué? Para ganar esperanza, para asentarnos en las riquezas de Dios y por supuesto para fluir y ministrar desde el poder y no desde las fuerzas humanas. Una iglesia que no ministra en el poder de Dios es una iglesia que tiende a fracasar. Es una iglesia que está llamada a desaparecer. Pero la iglesia verdadera de Cristo es una iglesia que mira al futuro en esperanza, que recibe las riquezas de Dios y accede a ellas por el Espíritu, pero que se mueve en el poder de Dios para que lo que no es natural, sino sobrenatural, está por encima de nuestra realidad, intervenga por medio del ejercicio de nuestra fe en dependencia a la persona que vive en nosotros. Por eso amo la persona del Espíritu Santo, porque en Él dejé de ser huérfano, porque cuando vino a mi vida, la vida de Swanley, tuya y mía, vino el Espíritu de adopción por el cual clamamos de manera íntima, Abba, Papá, Padre. Pudimos tener una relación íntima con el Padre a través del Hijo Jesucristo. No lo podemos quitar de la ecuación, porque sin Él no recibimos al Espíritu. Pero una vez que vino el Espíritu, nos vino a decir qué clase de relación compró el Hijo en la cruz por nosotros. Y la clase de relación que compró por nosotros no es una distante, sino cercana. No es una de ceguera espiritual, sino de revelación y de sabiduría, para que vivamos en esperanza, para que accedamos a las riquezas de la gloria y para que manifestemos el poder de Dios, que es el mismo que levantó a Jesucristo de los muertos. ¿Sabes de qué está hablando? El poder del Espíritu Santo. Él no vino para que lo dejemos con los brazos cruzados, sino para decirle, tienes lugar en mi vida para hacer tu obra tal como la quieras hacer, de acuerdo a tu voluntad, pero definitivamente poderosa, inmensa y grande y por supuesto transformadora. Iglesia del Señor,
No voy a decir que llegó el tiempo, porque este ha sido el tiempo de la iglesia desde que vino el Espíritu Santo. Lo que llegó es el momento de que muchos que han estado reticentes a rendirse a la persona del Espíritu Santo, de una vez por todas lo amen, lo respeten y le den lugar. Llegó el momento de que aquellos que perdieron la pasión por la presencia de Dios, la recuperen, la renueven y digan: eso es lo que yo necesito y para eso yo fui llamado. Fíjense que Pablo dice que hemos sido llamados a la esperanza. Toda esta obra del Espíritu Santo tiene que ver con un llamamiento santo de Dios a través del Espíritu a la iglesia. Y este es el momento de levantarnos siendo una iglesia que inspire esperanza, que levante al caído, sembrándole el mensaje de esperanza del Evangelio. Una iglesia que sepa acceder a las riquezas de gloria y a la herencia en los santos. Y por supuesto, una iglesia que se mueva y fluya en la superinminente grandeza del poder de Dios que levantó al mismo Cristo de entre los muertos. Quiero que oremos para cerrar este momento, para que esta palabra cobre vida en ti, para que se asiente en tu razón, en tu parte intelectual, pero sobre todo para que eche raíces en tu espíritu y desde allí afecte tu alma y tu cuerpo y tu mente y todo lo que eres de manera integral y dé vida para cumplir así los propósitos de Dios. Oramos con Swanley, nos guía Swanley al Señor en oración. Padre, gracias Señor, gracias por este momento. Gracias por tu presencia en nuestra vida, amado Dios. Gracias porque tú eres real, Señor. Nosotros oramos, Señor, en este momento, Señor, así como oró el apóstol Pablo, Señor, en tu palabra. Oramos, Señor, por un espíritu de revelación y sabiduría en el conocimiento de quién tú eres, Señor. Oramos, Señor, que los ojos de tu iglesia sean abiertos, Señor, que los corazones sean rendidos, Señor, a la obra y el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Oramos, Señor, por un mayor entendimiento, Señor, de tu palabra, Señor, por una mayor revelación, Señor, de quién tú eres y de lo que tú nos has concedido a cada uno de nosotros, Señor. Sabemos que hay más de ti por descubrir. Sabemos que hay muchas cosas, Señor, muchos tesoros escondidos y secretos guardados que solamente, Señor, los encuentra el que busca, Señor. Derrama, Señor, un espíritu de búsqueda de tu presencia en esta generación, Señor. Despierta, Señor, a los que buscan. Despierta a los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Despierta a aquellos que quieren subir al monte. Despierta, Señor, a aquellos que quieren manos limpias y corazón puro, Señor. Despierta, Señor, el corazón de una iglesia, el corazón de una generación que se apasione por tu Espíritu Santo, que se apasione por conocerte más, por saber más de ti, Jesús, por saber más del Padre, porque dice tu palabra: Él tomará de lo mío y le hará saber, y todo lo que el Padre tiene es mío. Por eso yo se lo digo, que Él tomará de lo mío y lo hará saber. Señor, tú eres un Dios indivisible. Oh Señor, tú eres el mismo, tú eres un todo, tú eres un Dios completo, tú eres Padre, Hijo y Espíritu Santo, y de ninguna manera, Señor, nosotros te podemos dividir. Tú eres el único y sabio Dios, Señor, y a ti te damos gloria, te damos honra, te damos alabanza, Señor, te damos, Señor, exaltación. Tú eres grande, tú eres Dios todopoderoso y nuestra alma te alaba. Nos rendimos, Señor, delante de ti, nos rendimos delante de tu presencia, nos rendimos al gobierno de tu Espíritu, Señor. Queremos hacer lo que tú haces, queremos decir lo que tú dices, queremos mirar lo que tú miras, Señor. Queremos ser llenos de tu Espíritu Santo, de la cabeza hasta los pies, Señor. Que todo lo que somos, que espíritu, alma y cuerpo, sea dominado y controlado, Señor, por tu Espíritu Santo. Yo lo quiero, Señor. Y ahí donde tú estás, dile: yo lo quiero, yo lo quiero, yo lo deseo para mi vida, yo lo deseo para mis hijos, yo lo deseo para mi familia, yo lo deseo para mi generación, yo lo deseo para mi iglesia. En el nombre de Jesús, Señor, tu iglesia te ama, tu iglesia te anhela, tu iglesia te desea. Espíritu Santo, tú eres deseado aquí, tú eres anhelado aquí, tú eres honrado aquí. Te damos gloria, honra y alabanza en el nombre de Jesús. Amén y amén.